Bienvenidos a Curiosidad Relativa. Nos dedicamos a encontrar datos fascinantes. Si te gusta descubrir cosas nuevas, este es tu canal. ¿Sabías que los agujeros negros pueden llegar a ser tan gigantescos que ni siquiera la imaginación más desbordada podría captar su verdadera magnitud? Estas misteriosas entidades cósmicas, que desafían las leyes de la física tal como las conocemos, no tienen un límite superior claro en su tamaño, pero los científicos han clasificado sus posibles dimensiones basándose en su origen y crecimiento. ¿Te imaginas un objeto con una densidad tan extrema que ni la luz puede escapar de su atracción? Eso es un agujero negro, y su tamaño puede variar desde algo que cabría en un pueblo pequeño hasta abarcar dimensiones comparables al sistema solar entero. Comencemos con los más pequeños, los agujeros negros estelares. Estos se forman cuando una estrella masiva, al final de su vida, colapsa sobre sí misma debido a la gravedad. La mayoría de ellos tienen entre 3 y 50 veces la masa del Sol. Para que te hagas una idea, un agujero negro de 10 masas solares podría comprimirse en una esfera con un diámetro de apenas 60 kilómetros. Más pequeño que la distancia entre dos ciudades cercanas. Pero no te dejes engañar por su tamaño compacto. Un objeto así devoraría todo lo que se acercara demasiado. Hay casos excepcionales, como el agujero negro estelar más masivo conocido, que supera las 100 masas solares, aunque son muy raros. Ahora, si avanzamos en escala, llegamos a los agujeros negros de masa intermedia. Este tipo de agujeros negros es como el punto medio en la escala cósmica, con masas que van desde 100 hasta 100.000 veces la del Sol. Podrían contener a millones de planetas como la Tierra en su interior teórico. Aunque aún no se han detectado muchos de ellos, existen indicios en cúmulos de estrellas densos y galaxias pequeñas de que estos agujeros negros podrían estar escondidos, esperando a ser descubiertos. El verdadero espectáculo comienza con los agujeros negros supermasivos, aquellos que habitan en el corazón de casi todas las galaxias, incluida la nuestra, la Vía Láctea, Sagitario A. El agujero negro supermasivo en el centro de nuestra galaxia tiene una masa equivalente a 4 millones de soles, y su horizonte de eventos se extiende unos 24 millones de kilómetros. Es decir, si lo colocáramos donde está el Sol, su influencia gravitacional llegaría más allá de la órbita de Mercurio. Pero incluso esto es pequeño en comparación con algunos colosos, como TON 618, el agujero negro supermasivo más grande detectado hasta ahora, con una masa de aproximadamente 66.000 millones de soles. Este gigante cósmico tiene un horizonte de eventos tan grande que, si estuviera en el centro del sistema solar, su tamaño abarcaría más allá de la órbita de Plutón. Por último, los científicos especulan sobre la existencia de agujeros negros aún más grandes, llamados ultramasivos. Estos monstruos teóricos podrían alcanzar masas de cientos de miles de millones de soles, fusionándose con otros agujeros negros y acumulando materia durante miles de millones de años. Aunque no se han observado directamente, el universo es joven comparado con su potencial de crecimiento, por lo que es posible que en un futuro lejano existan agujeros negros de una escala absolutamente inimaginable. El tamaño físico de un agujero negro está determinado por su horizonte de eventos, una esfera invisible que marca el punto de no retorno para cualquier cosa que se acerque demasiado. Este radio crece proporcionalmente con la masa del agujero negro, lo que significa que, en teoría, no hay un límite superior. Podrían seguir creciendo mientras haya suficiente materia para alimentar su voraz apetito. Sin embargo, la cantidad de materia disponible en el universo, junto con las leyes físicas y los límites temporales del cosmos, probablemente determinarán hasta dónde pueden llegar estos gigantes. Entonces, después de conocer estas increíbles escalas, ¿te atreverías a imaginar qué tan grande puede llegar a ser un agujero negro si el universo sigue expandiéndose y acumulando más y más masa?
¿Sabías que la inteligencia humana no depende de una región específica del cerebro, como se creía durante mucho tiempo, sino que está distribuida a lo largo de toda su red de conexiones? Este descubrimiento, liderado por científicos de la Universidad de Würzburg en Alemania, está revolucionando nuestra comprensión de cómo funciona la mente humana. Imagina que tu cerebro es como una ciudad. Antes pensábamos que la inteligencia residía en un único edificio clave, como un ayuntamiento, pero ahora sabemos que depende de cómo están conectados todos los barrios, calles y avenidas. El equipo de investigación estudió los cerebros de 800 personas, analizando cuidadosamente las conexiones entre diferentes regiones. En lugar de buscar una zona mágica del cerebro responsable de la inteligencia, observaron cómo las regiones se comunican entre sí. Descubrieron que la cantidad y distribución de estas conexiones son cruciales para predecir la inteligencia. Es como si la eficiencia de una ciudad no dependiera únicamente de tener una gran autopista, sino de un intrincado sistema de carreteras bien conectado que permita el flujo constante de información. Un hallazgo sorprendente fue que no existe un único conjunto de conexiones que determine nuestra inteligencia. Más bien, hay varias combinaciones posibles que pueden dar lugar a un alto rendimiento intelectual. Esto sugiere que la inteligencia no es un recurso localizado, sino una característica global del cerebro. Piensa en una red eléctrica. No importa si un generador específico falla. Mientras otras partes del sistema puedan compensarlo, la ciudad seguirá funcionando. Del mismo modo, tu cerebro utiliza diferentes rutas para procesar información y resolver problemas. Este enfoque innovador rompe con teorías previas que se centraban en regiones concretas como el lóbulo frontal o el hipocampo, consideradas centros de mando de la inteligencia. Si bien estas áreas son importantes, los resultados del estudio sugieren que no trabajan de forma aislada, sino como parte de un equipo sincronizado que involucra todo el cerebro. Es como un equipo de fútbol donde no importa solo el talento del delantero estrella, sino cómo todos los jugadores colaboran para anotar goles. La profesora Kirsten Hilger, líder del proyecto, explicó que este descubrimiento podría ayudarnos a descifrar el código neuronal, que determina por qué las personas tienen diferentes niveles de inteligencia. La intercambiabilidad de las conexiones cerebrales seleccionadas demuestra que el cerebro es increíblemente flexible, capaz de reorganizar sus redes para adaptarse a diversas tareas. Por ejemplo, si necesitas resolver un complicado problema matemático, diferentes áreas del cerebro se conectan dinámicamente para encontrar la solución, como si estuvieras organizando un equipo de expertos en tiempo real. Este modelo distribuido de inteligencia también tiene implicaciones fascinantes para entender el desarrollo humano. Significa que no solo importa cuántos recursos cerebrales tienes, sino cómo los usas. Es como tener una biblioteca gigantesca. Lo importante no es solo la cantidad de libros, sino cómo están organizados y accesibles para quien quiera leerlos. El estudio también desafía ideas tradicionales sobre cómo evaluamos la inteligencia. Si no se concentra en una región específica del cerebro, deberíamos reconsiderar las pruebas de coeficiente intelectual, que a menudo miden habilidades específicas en lugar de un panorama global. La inteligencia, según estos hallazgos, no es una chispa mágica que reside en un solo lugar, sino un vasto sistema interconectado que abarca todo el cerebro. Esto no solo nos ayuda a entender mejor nuestra mente, sino que también abre nuevas posibilidades para la neurociencia, la psicología y la educación. Entonces, después de todo esto, ¿crees que nuestras ideas sobre la inteligencia cambiarán tanto como lo están haciendo nuestras teorías sobre el cerebro? ¿Sabías que la Navidad, aunque es una de las festividades más globales, se celebra de formas tan variadas que podría parecer una fiesta completamente distinta según el país? Aunque compartir con la familia, intercambiar regalos y decorar calles y hogares son puntos comunes, las tradiciones específicas pueden ser sorprendentes, extravagantes o incluso mágicas. ¿Te imaginas celebrar la Navidad con una barbacoa en la playa, decorando un velero o siendo visitado por un demonio castigador?
Estas son solo algunas de las fascinantes costumbres navideñas alrededor del mundo. En Filipinas, la Navidad es prácticamente interminable. Comienza en septiembre, con los primeros villancicos resonando en las calles y la decoración iluminando cada rincón. Durante los meses terminados en Hebreo, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, las celebraciones se alargan y llegan incluso hasta el día de San Valentín en algunos casos. Allí, el adorno estrella es el parol, un farol en forma de estrella que simboliza la guía de los Reyes Magos y adorna las ventanas de las casas. Si comparamos, mientras en otros países se desmonta el árbol el 6 de enero, en Filipinas la Navidad no parece tener prisa por despedirse. En Japón, donde solo el 2% de la población es cristiana, la Navidad no es religiosa, pero tiene un toque peculiarmente delicioso. La tradición más conocida es comer pollo frito de KFC. Sí, el Kentucky Fried Chicken es el protagonista del menú navideño japonés, al punto que las reservas para conseguir un cubo de pollo el 25 de diciembre deben hacerse con semanas de antelación. Esta costumbre, que comenzó como una campaña publicitaria en los años 70, se consolidó como una forma divertida y práctica de celebrar. A diferencia de la opulencia de cenas como la polaca, con 12 platos en honor a los apóstoles, en Japón la simplicidad triunfa, pero con su propio estilo. En Centroeuropa, las festividades navideñas tienen un lado oscuro. Durante la noche del 5 de diciembre, conocida como la Krampusnacht o Noche de Krampus, un demonio con cuerpo de cabra y cuernos gigantes se dedica a castigar a los niños que se han portado mal. Según la tradición, este ser folclórico los azota con ramas de abedul e incluso se los lleva al inframundo. Es el completo opuesto a Santa Claus y, aunque aterrador, sigue siendo una de las tradiciones más esperadas por los adultos que se disfrazan y recrean su casa en las calles. Mientras tanto, en Grecia, la Navidad es mucho más luminosa. En lugar de árboles navideños, las familias decoran pequeños veleros, un homenaje a su tradición marítima. En Finlandia, la Navidad es un momento de introspección y unión familiar. Una de las tradiciones más curiosas es ir en familia a la sauna en Nochebuena, un ritual para purificar el cuerpo y el alma antes de la gran cena. También es común visitar los cementerios para encender velas en honor a los seres queridos que ya no están, un gesto que llena las noches de un resplandor cálido y conmovedor. Esto contrasta con la cena navideña en Polonia, donde se sirven 12 platos como símbolo de los apóstoles. Allí, además, se deja una silla vacía en la mesa por si alguien sin hogar o en necesidad llega buscando refugio. Este gesto de hospitalidad refleja el espíritu de la Navidad como un momento para compartir, incluso con desconocidos. En Australia, la Navidad tiene un sabor completamente diferente. Y no solo por los dulces. Al coincidir con el verano, lo típico es celebrarla en la playa, haciendo barbacoas. En el menú destacan los langostinos, las langostas y los postres frescos, muy lejos de las cenas calientes y pesadas del hemisferio norte. Imagina cambiar los abrigos por trajes de baño y las chimeneas por sombrillas mientras disfrutas del sol y el mar en pleno 25 de diciembre. Finalmente, en Bélgica y los Países Bajos, Sinterklaas, una figura muy parecida a Papá Noel, pero vestido de obispo, llega desde España el 5 de diciembre para repartir regalos. Viene acompañado de Zwarte Piet, o Pedro el Negro, su ayudante, quien lanza caramelos a los niños. Si bien esta tradición ha sido objeto de debates en los últimos años por su representación, sigue siendo un evento central en las celebraciones navideñas de la región. ¿Te imaginas cómo sería combinar un poco de cada una de estas tradiciones? Desde las luces interminables de Filipinas hasta la sauna finlandesa o el pollo frito japonés, cada cultura aporta su propia magia a la Navidad. Ahora, sabiendo todo esto, ¿no te intriga descubrir qué tradiciones únicas tiene tu familia o comunidad que podrían sorprender al resto del mundo? ¿Sabías que las neuronas no son tan simples como nos enseñaron en el colegio?
Durante décadas imaginamos los axones, esas extensiones que conectan nuestras neuronas, como tubos lisos y uniformes. Sin embargo, un reciente estudio de la Universidad Johns Hopkins nos ha dado una nueva perspectiva fascinante. A nivel nanoscópico, los axones tienen la forma de un collar de perlas. Así es. No son simples cables rectos, sino que poseen una estructura intercalada de abultamientos y segmentos delgados que transforma nuestra comprensión de cómo funciona el cerebro. Imagina un collar hecho de pequeñas cuentas. Cada perla es un abultamiento de unos 200 nanómetros de diámetro, tan diminuto que no puedes verlo con los microscopios tradicionales. Estas perlas no están ahí por casualidad. Son fundamentales para el funcionamiento de las neuronas. A diferencia de un cable eléctrico, que simplemente lleva corriente de un extremo a otro, los axones ajustan la velocidad y la intensidad de las señales que transmiten. Los investigadores descubrieron que estas varicosidades, como se les llama, funcionan como pequeñas estaciones de control. Dependiendo del entorno o de las necesidades del organismo, estas estaciones pueden modificar el flujo de información, haciéndolo más rápido o más lento. Por ejemplo, si quitamos el colesterol de las membranas axonales, las perlas se hacen más pequeñas y ralentizan las señales eléctricas. En cambio, una fuerte actividad eléctrica puede agrandar las varicosidades, acelerando las conexiones. Es como si un tren pudiera cambiar su velocidad dependiendo de lo que hay en las estaciones por las que pasa. ¿No es increíble pensar que algo tan diminuto pueda tener un impacto tan grande en cómo funciona nuestro cerebro? Este descubrimiento no solo es emocionante desde un punto de vista teórico, sino que también tiene implicaciones prácticas profundas. Sabemos que en enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, el colesterol y la estructura de las membranas neuronales están alterados. Ahora, los científicos creen que estos problemas podrían afectar directamente el tamaño y la disposición de estas perlas, lo que alteraría la transmisión eléctrica en el cerebro y contribuiría al deterioro cognitivo. En otras palabras, estos cambios microscópicos podrían ser una de las primeras señales de que algo anda mal en el cerebro. Pero, ¿cómo descubrieron esta estructura? Usaron microscopía electrónica de alta presión, una técnica que congela los tejidos neuronales en su estado natural. Esto es crucial porque, en métodos tradicionales, los tejidos se deshidratan, lo que puede deformar las estructuras. Es como la diferencia entre congelar una uva para preservar su forma o dejar que se seque hasta convertirse en una pasa. Gracias a esta técnica, los científicos pudieron ver el collar de perlas en toda su gloria. Además, los investigadores emplearon modelos matemáticos para explicar cómo se forman estas perlas. Resulta que la tensión y la rigidez de la membrana celular juegan un papel clave. Si cambias el entorno, como aumentar la concentración de azúcar o disminuir la tensión en la membrana, el tamaño de las perlas cambia. Es como inflar globos. La presión y el material del globo determinan si queda grande o pequeño. Este hallazgo no solo cambia lo que sabemos sobre las neuronas, sino que también desafía los conceptos básicos de la biología que hemos aprendido durante generaciones. Actualizar los libros de texto no será suficiente. Necesitaremos replantearnos cómo enseñamos la señalización neuronal. Los axones no son simples cables, sino estructuras dinámicas capaces de adaptarse a las demandas del cerebro. Así que, la próxima vez que pienses en las neuronas, olvídate de los tubos lisos. Imagina un collar de perlas, vibrante y siempre cambiante, ajustándose para garantizar que tu cerebro funcione con precisión. ¿No te intriga pensar cómo estos pequeños cambios podrían ser la clave para entender y tratar enfermedades neurodegenerativas en el futuro? ¿Sabías que los gatos naranjas, esos adorables felinos que parecen pequeños rayos de sol, esconden un secreto genético que los hace aún más fascinantes? Durante décadas, genetistas y amantes de los gatos se han preguntado qué provoca ese vibrante color anaranjado en su pelaje y por qué la mayoría de ellos son machos. Ahora, gracias a un avance científico,
Finalmente tenemos respuestas claras, y todo tiene que ver con un gen especial y una pizca de genética única. El misterio comienza con el gen llamado ARGAP36, que resulta ser la clave del color naranja. Este gen tiene un papel curioso en los gatos, ya que sus células cutáneas producen 13 veces más ARN de este gen en comparación con gatos que no son naranjas. Pero lo que realmente lo hace especial es una pequeña deleción en el ADN de apenas 5 kilobases que afecta cómo las células de la piel fabrican pigmentos. En lugar de producir eumelanina, que da tonos oscuros como el negro o el marrón, estas células favorecen la producción de feomelanina, el pigmento responsable de los tonos rojizos y anaranjados. Así, el pelaje naranja se convierte en el resultado final de un desvío genético que funciona como un verdadero toque artístico de la naturaleza. Lo más intrigante es que este gen se encuentra en el cromosoma X, lo que explica por qué la mayoría de los gatos naranjas son machos. Los machos tienen solo un cromosoma X, así que si heredan la variante que produce el color naranja, todo su pelaje será anaranjado. En cambio, las hembras, que tienen 2 cromosomas X, necesitan heredar la mutación en ambos cromosomas para ser completamente naranjas. De lo contrario, tendrán un patrón único que mezcla parches de pelaje naranja con negro, dando lugar a las famosas gatas calicó o carey. Este fenómeno se debe a que, durante el desarrollo embrionario, cada célula de una gata elige, aleatoriamente, qué cromosoma X expresar, lo que da como resultado esas llamativas manchas multicolores. Para ponerlo en perspectiva, imagina que el gen ARGAP36 es como un chef que decide qué tipo de salsa usar en un plato. En los gatos no naranjas, el chef siempre elige salsa oscura, eumelanina, pero en los naranjas, el chef opta por salsa roja, feomelanina, creando un plato completamente diferente. Si este chef está trabajando en un restaurante con un solo chef, como en los gatos machos, todo el menú será anaranjado. Pero si hay 2 chefs en la cocina, como en las hembras, podrían alternar entre salsa roja y oscura, resultando en un plato multicolor. Este descubrimiento fue posible gracias a 2 equipos de investigadores, uno liderado por Greg Barsh en Stanford y otro por Hiroyuki Sasaki en Japón. Ambos analizaron cientos de genomas de gatos alrededor del mundo y encontraron que esta deleción genética estaba presente en todos los gatos naranjas estudiados, sin importar su origen. Aunque el gen ARGAP36 se conocía por su papel en el desarrollo embrionario, nadie esperaba que también influyera en la coloración del pelaje. Esto lo convierte en un hallazgo sorprendente, porque normalmente las mutaciones en este gen pueden ser letales, pero en este caso solo afectan la pigmentación de forma segura. Por supuesto, no faltan los mitos alrededor de los gatos naranjas. Algunos dicen que son menos inteligentes que otros gatos, pero esto no tiene ninguna base científica. De hecho, este gen no parece tener ningún impacto negativo en la salud o el bienestar mental de los gatos. Así que puedes estar seguro de que tu gato naranja es tan brillante como cualquier otro felino. Este avance no solo resuelve un enigma genético de larga data, sino que también subraya lo fascinante que es la genética en los gatos. Como dijo Leslie Lyons, genetista felina de la Universidad de Missouri, todo lo que necesitas saber sobre genética lo puedes aprender de tu gato. Así que la próxima vez que veas a un gato naranja paseándose con su pelaje brillante, recuerda que detrás de esos bigotes hay un pequeño milagro genético. Ahora dime, ¿crees que tus gatos podrían contarte más secretos si pudieran hablar? ¿Sabías que existe una leyenda sobre personas con ojos violeta que parecen sacadas de un cuento de hadas? Este fenómeno, conocido como el síndrome de Alejandría, ha fascinado a muchos durante siglos, mezclando ciencia, mito y deseos humanos. Según la historia, quienes lo padecen, solo mujeres, según la tradición, no solo tienen ojos de un hipnótico color violeta,
sino que también poseen piel que no se quema con el sol, carecen de vello corporal, viven hasta 150 años y permanecen jóvenes por más tiempo del imaginable. Pero, ¿qué hay de realidad en este supuesto milagro genético? El origen de esta historia se remonta a Londres del siglo XIV, cuando una joven llamada Alexandria Augustine llamó la atención por un cambio inusual en el color de sus ojos, de azul a violeta intenso. En una época marcada por la superstición y un conocimiento médico limitado, cualquier anomalía se interpretaba como mágica o divina. Así, Alexandria fue elevada al estatus de leyenda, y lo que pudo ser un caso de dispersión de luz en su iris se convirtió en el núcleo de un mito que ha perdurado hasta nuestros días. Según la leyenda, las personas con este síndrome no solo tienen ojos únicos, sino que también poseen características que desafían las leyes de la biología. Por ejemplo, se dice que su piel pálida puede soportar el sol sin quemarse, algo que desafía el papel protector de la melanina, un pigmento esencial para filtrar los dañinos rayos UV. Comparativamente, alguien sin melanina suficiente, como una persona con albinismo, sufre daños graves al exponerse al sol. Entonces, ¿cómo podrían estas mujeres soportar el sol sin problemas? La ciencia simplemente no respalda esta afirmación. Otro aspecto fascinante, aunque biológicamente improbable, es la idea de que estas mujeres carecen de menstruación, pero siguen siendo fértiles. En el mundo real, esto contradice completamente cómo funciona el sistema reproductivo humano, donde la ausencia de menstruación suele estar ligada a problemas de fertilidad. Además, la longevidad que se les atribuye, entre 120 y 150 años, tampoco tiene sustento científico. Según los estudios actuales, la genética juega un papel en la longevidad, pero vivir más allá de los 120 años sigue siendo extremadamente raro, y no se ha documentado ningún caso que lo respalde. El color violeta de los ojos, la característica más emblemática del síndrome, tampoco tiene una base científica sólida. Los tonos inusuales en los ojos, como el violeta, suelen ser el resultado de una dispersión de luz o de condiciones médicas específicas como el albinismo. Lluís Montoliu, genetista, explica que el color del iris depende de la cantidad de melanina y cómo la luz interactúa con ella, no de una mutación exclusiva o mágica. ¿Por qué entonces esta leyenda sigue cautivando? Tal vez porque refleja nuestros anhelos más profundos: belleza perfecta, juventud eterna y salud inquebrantable. En un mundo donde las redes sociales y la edición digital alimentan estándares imposibles, el síndrome de Alejandría parece un eco de nuestros propios deseos. Sin embargo, es importante recordar que esta historia es más un espejo de nuestras fantasías que una realidad. En última instancia, el síndrome de Alejandría es un recordatorio de cómo los mitos pueden llenar vacíos en nuestro entendimiento, pero también de la importancia de cuestionar lo que leemos. ¿Quién sabe cuántas otras historias fascinantes esconden un trasfondo más humano y real de lo que creemos? ¿Sabías que en el futuro podríamos volver a un mundo donde una simple infección pueda ser mortal? Aunque suene como un mal augurio sacado de la historia medieval, las superbacterias, organismos capaces de resistir casi todos los antibióticos conocidos, están convirtiendo esta posibilidad en una amenaza real. Según los expertos, para el año 2050, la resistencia a los antibióticos podría causar hasta 10 millones de muertes anuales, más que el cáncer o cualquier otra enfermedad conocida. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Y qué significa esto para nuestra salud? Todo comenzó en 1928, cuando Alexander Fleming, gracias a un descuido en su laboratorio, descubrió la penicilina. Este antibiótico revolucionó la medicina y salvó incontables vidas al permitirnos tratar infecciones antes mortales como la neumonía y la tuberculosis. Sin embargo, lo que en su momento fue una victoria extraordinaria contra las bacterias, marcó también el inicio de una guerra silenciosa. Las bacterias, organismos diminutos pero extremadamente adaptables,
comenzaron a evolucionar para resistir nuestros ataques. Y lo hicieron de manera magistral. Imagina que las bacterias son un ejército y los antibióticos, nuestras armas. Cada vez que usamos estas armas, eliminamos a la mayoría de los soldados enemigos. Pero entre ellos, siempre hay unos pocos que encuentran la forma de esquivarlas, ya sea mediante mutaciones genéticas o gracias a un fenómeno llamado transferencia genética lateral, una especie de trueque de información entre bacterias. Así, comparten genes que les otorgan resistencia a los antibióticos, como si pasaran secretos militares entre ellas. Con el tiempo, estos supervivientes se multiplican y forman ejércitos indestructibles, las temidas superbacterias. Un ejemplo sencillo para entenderlo. Imagina que estás exterminando cucarachas en tu casa. Usas un veneno específico y al principio funciona, pero unas pocas cucarachas sobreviven porque tienen una mutación que las hace inmunes. Estas cucarachas se reproducen y pronto tienes una infestación de cucarachas invulnerables a ese veneno. Cambias a otro tipo de veneno y el ciclo se repite. Ahora, multiplica esto a nivel global y cambia las cucarachas por bacterias que habitan en hospitales, granjas y hasta en tu piel. Ese es el panorama al que nos enfrentamos. El abuso y el mal uso de los antibióticos han acelerado este problema. Los usamos no solo para tratar infecciones humanas, sino también en la ganadería, a menudo sin supervisión médica. Además, en muchos lugares, los antibióticos están disponibles sin receta, lo que fomenta un consumo irresponsable. Peor aún, el ritmo al que desarrollamos nuevos antibióticos se ha ralentizado drásticamente. Esto deja a las superbacterias con ventaja en esta carrera armamentística microbiológica. El impacto ya se siente. En 2019, más de 1,2 millones de personas murieron directamente debido a infecciones resistentes, y se calcula que otras 5 millones fallecieron por complicaciones relacionadas. Si no actuamos, enfermedades que hoy consideramos controladas podrían volver a ser letales. La solución pasa por reducir el uso innecesario de antibióticos, mejorar las medidas de higiene y fomentar la investigación de nuevos fármacos y vacunas. Es una batalla global, porque las bacterias no conocen fronteras. En un mundo interconectado, los patógenos viajan con la misma facilidad que nosotros. Entonces, la pregunta no es si podemos detener a las superbacterias, sino ¿seremos capaces de adaptarnos a esta nueva realidad antes de que sea demasiado tarde? ¿Sabías que la ciencia ha descubierto un material más resistente que cualquier otro en la Tierra? No se trata de un metal de otro planeta ni de un cristal místico sacado de una película de ciencia ficción. Es real, y su nombre es zirconio. Aunque suena a fórmula secreta de superhéroe, en realidad es una simple combinación de 3 metales: cromo, cobalto y níquel. Pero no te dejes engañar por su nombre, porque esta aleación está rompiendo todos los récords de resistencia y flexibilidad conocidos. Imagina que intentas doblar una cuchara de metal. Si aplicas suficiente fuerza, terminarás torciéndola. Ahora piensa en los metales que se usan en los aviones, los edificios o los puentes. Estos materiales están diseñados para soportar grandes pesos y tensiones, pero incluso ellos tienen un límite. Si se enfrían mucho, como a temperaturas bajo cero, pueden volverse quebradizos y romperse. Con el zirconio pasa todo lo contrario. Cuanto más frío se pone, más fuerte se vuelve. Este fenómeno es completamente inusual. La mayoría de los materiales, cuando se enfrían, pierden flexibilidad y se vuelven frágiles, como el vidrio que se rompe con un golpe seco. Sin embargo, el zirconio se comporta de forma opuesta. A 424 grados Fahrenheit, 20 Kelvin. Su resistencia alcanza los 500 megapascales por metro cuadrado. ¿Qué significa eso? Para que te hagas una idea, el aluminio que se usa en los aviones no se acerca ni de lejos a esta cifra, y algunos de los mejores aceros del mundo tampoco. Es como si compararas la fuerza de un trozo de tiza con la de una barra de acero reforzado. Pero ¿qué hace tan especial a esta aleación? La clave está en su estructura interna. Los átomos de cromo, cobalto y níquel
Están distribuidos de forma tan equilibrada que no hay puntos débiles obvios. Esta clase de mezcla atómica se conoce como aleación de alta entropía, HEA, por sus siglas en inglés, que básicamente significa que los elementos están tan bien combinados que se comportan como una sola unidad perfecta. Para los científicos, encontrar un material que sea a la vez fuerte y flexible es como buscar el santo grial. Usualmente, si un material es fuerte, no es flexible, y si es flexible, no es tan fuerte. Piensa en un chicle. Se estira mucho, pero no es fuerte. Ahora piensa en el vidrio. Es muy fuerte, pero no puedes doblarlo. Se rompe. Con el CR-CONI, tienes lo mejor de ambos mundos. Es como si tuvieras un chicle que nunca se rompe, o un vidrio que puedes doblar como si fuera plastilina. Lo interesante es que esta aleación no es nueva. Los investigadores comenzaron a estudiarla hace unos 10 años junto con otra aleación llamada CRMNF-CONI, que incluye manganeso y hierro. Pero no fue hasta ahora que lograron entender su verdadero potencial. ¿Cómo lo hicieron? Pues sometieron el CR-CONI a condiciones extremas de frío, alcanzando temperaturas cercanas a las del helio líquido, y observaron cómo se comportaba su estructura a nivel atómico. No fue fácil, ya que recrear esas condiciones llevó años de preparación, herramientas especializadas y paciencia. Los resultados, sin embargo, valieron la pena. Los científicos descubrieron que, mientras otros materiales se agrietan, este se vuelve más fuerte y más difícil de deformar. Imagina un auto que, en vez de abollarse en un accidente, se endurece y se vuelve más resistente con cada golpe. Esa es la idea detrás del CR-CONI. Pero aquí viene la gran pregunta. ¿Para qué se podría usar? Aunque suena a material de película futurista, sus posibles aplicaciones son bastante reales. Piensa en el espacio exterior. Las temperaturas en el espacio profundo son increíblemente frías, tanto que los metales que usamos aquí en la Tierra podrían volverse quebradizos y romperse, pero con el CR-CONI eso no sería un problema. Naves espaciales, estaciones orbitales e incluso trajes espaciales podrían beneficiarse de esta aleación. También podría utilizarse en submarinos o en infraestructuras sometidas a condiciones extremas, como tuberías en el Ártico. Eso sí, no todo es perfecto. Crear esta aleación no es barato ni fácil. La producción de materiales de alta entropía requiere procesos precisos y caros. Además, su uso está más pensado para contextos extremos, como el espacio o el fondo del océano, donde las condiciones son tan duras que los materiales comunes no funcionan bien. Sin embargo, la historia de la ciencia nos ha demostrado que, con el tiempo, las tecnologías caras se vuelven más accesibles. Entonces, si algún día ves una nave espacial despegando hacia lo desconocido, podrías preguntarte, ¿será que lleva CR-CONI en su estructura? Quizás no falte mucho para que la respuesta sea un rotundo sí. ¿Y tú? ¿En qué crees que podría usarse un material que se hace más fuerte mientras más frío hace? ¿Sabías que en la profundidad oscura del océano vive un depredador con nombre inspirado en Don Quijote? No es ninguna broma. Se llama Dulcibella camanchaca, una nueva especie de crustáceo descubierta a casi 8 kilómetros bajo el agua, en la fosa de Atacama, una de las regiones más profundas del Océano Pacífico. Su nombre rinde homenaje a Dulcinea, el amor platónico de Don Quijote, y a la camanchaca, la densa niebla que cubre el desierto de Atacama. Pero su historia es aún más fascinante. A diferencia de la mayoría de los crustáceos de estas profundidades, que se limitan a comer restos de animales muertos que caen desde la superficie, este pequeño no espera a que le llegue la comida. Es un depredador, algo que no se había visto en la fosa de Atacama. Y no es cualquier depredador. Con sus casi 4 centímetros de longitud, sí, puede parecer pequeño, pero para su familia de anfípodos es un gigante. Este crustáceo exhibe lo que los científicos llaman gigantismo abisal.
Para ponerlo en perspectiva, sería como encontrar una cucaracha del tamaño de un gato. Lo que hace tan especial a Dulcibela camanchaca no es solo su tamaño, sino su capacidad para sobrevivir en un lugar donde la presión es 800 veces mayor que en la superficie y donde la oscuridad es total. No hay luz solar, la temperatura está cerca de los 0 grados y la comida escasea. Para cazar, este crustáceo cuenta con poderosas garras que le permiten atrapar a sus presas. Su cuerpo es largo y ágil, ideal para moverse entre el sedimento del fondo marino. Y no solo eso, tiene antenas más largas que su cuerpo, que le sirven como sensores para detectar a sus víctimas en la oscuridad absoluta. Para encontrarlo, los científicos llevaron a cabo una expedición llamada IDUS 2023, y su método fue tan ingenioso como efectivo. Usaron trampas con pollo como cebo. Sí, pollo. En lugar de peces o moluscos, que son la comida típica de los crustáceos, usaron algo tan común como el pollo que encuentras en tu nevera. Y funcionó. Las trampas, que además incluían cámaras submarinas, se sumergieron a 7.902 metros de profundidad. Aunque la cámara dejó de funcionar en el descenso, cosas que pasan a esa profundidad, las trampas capturaron varios especímenes de esta nueva criatura. Este hallazgo no es casualidad. La fosa de Atacama ha sido explorada desde 1957 y cada expedición revela criaturas extrañas y fascinantes. Se han encontrado holoturias, los llamados pepinos de mar, bivalvos, parientes de los mejillones, y foraminíferos, organismos microscópicos con conchas de calcio. Pero esta vez fue diferente, porque se descubrió un depredador. Es la primera vez que un anfípodo con esta dieta se encuentra en la fosa de Atacama, algo que ya se había visto en la fosa de Tonga, pero a mayor profundidad. Lo más sorprendente es que la fosa de Atacama tiene una peculiaridad. Los grandes depredadores, como los peces babosos o los decápodos, similares a los cangrejos, no se aventuran más allá de los 7.200 metros de profundidad. Esto significa que Dulcibela camanchaca se ha adaptado para ocupar un nicho ecológico único. No compite con otros depredadores porque, básicamente, no hay nadie más allí. Es como si fuera el único león en una sabana sin otros depredadores. Para identificar a esta especie, los científicos usaron un enfoque combinado. No se limitaron a observar sus características físicas, como la forma de sus patas o la cantidad de espinas en su placa maxilar, que, por cierto, tiene 12, sino que también analizaron su ADN. Este método de código de barras genético permitió a los investigadores confirmar que estaban ante una nueva especie nunca antes vista. Pero esto no se queda aquí. Los científicos creen que podría haber más especies del género Dulcibela escondidas en otras regiones profundas del océano. De hecho, ya se han detectado señales genéticas similares en la zona Clarion-Clipperton, una vasta región en el Océano Pacífico. Eso significa que este no es un hallazgo aislado, sino la punta de un iceberg de descubrimientos por venir. Este tipo de hallazgos nos recuerda lo poco que sabemos sobre las profundidades marinas. A pesar de que hemos enviado humanos a la Luna y sondas a Marte, el fondo de las fosas oceánicas sigue siendo un misterio casi total. Allí, la vida ha desarrollado adaptaciones tan extrañas que desafían nuestra comprensión. Y, aunque para algunos un crustáceo de 4 centímetros pueda parecer insignificante, cada descubrimiento de este tipo nos acerca un poco más a entender la biodiversidad oculta en el océano. ¿Qué otros secretos crees que nos aguardan en las profundidades más oscuras del océano? ¿Sabías que una ballena jorobada recorrió más de 13.000 kilómetros cruzando 3 océanos para reproducirse? Parece una historia de aventura, pero en realidad es una señal preocupante para la salud de nuestros mares. Este increíble viaje lo protagonizó una ballena jorobada, Megaptera novaeangliae, que dejó boquiabiertos a los científicos por la distancia recorrida, superando por mucho los registros anteriores. Hasta ahora, se sabía que estas ballenas podían viajar hasta 8.000 kilómetros entre sus zonas de alimentación y reproducción, pero esta ballena fue mucho más allá.
El primer capítulo de esta travesía comenzó en 2013, cuando fue avistada cerca de la costa pacífica de Colombia. La historia se repitió en agosto de 2017, en el mismo lugar, lo que no parecía nada extraño, pero lo que nadie se esperaba es que, 5 años después, la misma ballena fuera vista a miles de kilómetros de distancia, nada menos que cerca del archipiélago de Zanzíbar, en la costa africana de Tanzania. Este hallazgo dejó a los investigadores con la boca abierta. ¿Cómo es posible que haya cruzado todo el Océano Pacífico, atravesado parte del Océano Antártico y luego navegado el Océano Índico? Para entender la magnitud de este viaje, imagina recorrer a pie la distancia entre Buenos Aires, Argentina, y Moscú, Rusia, cruzando montañas, desiertos y ríos. Eso es, más o menos, lo que hizo esta ballena, pero enfrentándose a corrientes oceánicas, temperaturas extremas y la necesidad constante de encontrar comida. Este viaje no fue un simple paseo, fue una odisea. Ahora bien, ¿por qué esta ballena hizo un viaje tan extremo? Los científicos tienen 2 teorías principales. La primera apunta al alimento. La dieta de las ballenas jorobadas se basa principalmente en krill, unos diminutos crustáceos que se agrupan en grandes bancos en aguas frías, especialmente en el Océano Antártico. Pero con el cambio climático, la disponibilidad de krill ha disminuido, obligando a las ballenas a viajar más lejos en busca de comida. Es como si, de repente, el supermercado más cercano a tu casa cerrara y ahora tuvieras que cruzar toda la ciudad para encontrar uno abierto. La otra teoría tiene que ver con la reproducción. Con la pesca indiscriminada y otras actividades humanas, la población de ballenas ha disminuido y encontrar pareja se ha vuelto más complicado. Antes, las ballenas solo necesitaban recorrer distancias razonables para encontrar pareja, pero ahora la situación es diferente. Es como si vivieras en una ciudad pequeña con pocas personas solteras y para encontrar una pareja compatible, tuvieras que buscar en otra ciudad, o en este caso, en otro océano. Esta necesidad de buscar pareja podría haber llevado a nuestra protagonista a cruzar 3 océanos en busca del amor. Pero ¿cómo supieron los científicos que se trataba de la misma ballena? Aquí entra en juego una tecnología sorprendente. En lugar de usar chips o etiquetas de rastreo, los investigadores se apoyaron en las fotos de la cola de la ballena. Cada ballena jorobada tiene un patrón de manchas en la parte inferior de su cola, como una huella digital única. Con la ayuda de una plataforma en línea llamada happywhale.com, los científicos compararon las fotos tomadas en Colombia y Zanzíbar, y ¡bingo! Era la misma ballena. Es como si alguien se tomara una foto en 2013 y luego otra en 2022, y un algoritmo de reconocimiento facial confirmara que se trata de la misma persona. Aunque esta hazaña parece un récord digno de admiración, los científicos no están celebrando. De hecho, están preocupados. El hecho de que la ballena haya tenido que recorrer semejante distancia sugiere que algo anda mal en los océanos. Si el alimento escasea y la población de ballenas sigue disminuyendo, ¿cuántas otras ballenas se verán forzadas a embarcarse en viajes tan extremos? ¿Y cuántas de ellas no lograrán sobrevivir a semejante desafío? Las ballenas jorobadas son conocidas por sus migraciones entre zonas de alimentación ubicadas en aguas frías y zonas de reproducción en aguas tropicales. Algunas de estas zonas de reproducción están frente a la costa de Colombia, Brasil y Madagascar. Pero lo inusual de este caso es que la ballena cruzó desde la costa pacífica de Colombia hasta la costa africana de Zanzíbar, las 2 zonas de reproducción más alejadas entre sí. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Esta historia no solo nos muestra la asombrosa capacidad de las ballenas para navegar por los océanos, sino que también nos da una señal de alerta sobre el impacto que estamos teniendo en sus vidas. Si el calentamiento global y la sobrepesca continúan afectando su alimento y la posibilidad de encontrar pareja, podríamos ver más historias de migraciones extremas, pero también más historias de supervivencia fallida. ¿Crees que la humanidad podrá cambiar a tiempo para evitar que más ballenas tengan que cruzar 3 océanos solo para sobrevivir? Gracias por ver el video de hoy.
Esperamos que te haya gustado, si fue así. No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video.